No voy a dañar a nadie. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Así arrancamos por América. ¿Qué cuentan? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Feliz cumpleaños, María Juana Iván. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, así arrancamos este programa con muchísimos temas, con mucha información y, por supuesto, con ustedes que están del otro lado en todos los puntos del país, de la Argentina, de nuestra querida Argentina, que nos ven a cada noche, que están a favor o en contra de lo que se dice acá. Pero, en definitiva, acá se debate libremente acerca de la Argentina que tenemos, la que queremos, hacia dónde estamos yendo. Buenas noches, los saludo nuevamente. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cuánto negro hoy? ¿Cuánto negro hoy? Sí, acá. Elegante. Sí, ¿todo tranquilo? Sí. Bien, muy Muy bien. elegantes están las chicas, muy elegantes. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con, obviamente, lo que aconteció en el día de la fecha, que tiene que ver con un escrache, una patoteada a Martín Lustó. Espantoso lo que está pasando con la violencia. Me parece que una cosa es pensar distinto, el disenso, el diálogo, como decimos siempre, el debate en sí mismo. Y otra cosa es cuando uno pasa de pensar distinto a la agresión, al golpe. Horrible, horrible, horrible en los tiempos que estamos viviendo. Horrible. Yo no sé dónde hemos aprendido eso. No sé qué se soluciona, las trompadas, los empujones, los palazos. La sociedad hiperviolenta. Vamos a ver las imágenes de lo que pasaba con Martín Lustó y después le pegamos un poco lo que fue la imagen de la semana, ¿no? Con este candidato a diputado tirando ese mortero, un arma casera y todo lo que aconteció con respecto a la violencia esta semana en la República Argentina en un diciembre difícil. Ahí vamos. Bueno, ahí está, esto es lo que aconteció hoy a la tarde. Martín Lustó, que tuvo que ser sacado por personal policial de la ciudad para tratar de zafar de una situación hiperviolenta en el centro esta tarde, sí. Aparte por cuestiones que tienen que ver con su paso en el gobierno kirchnerista por el Banco Provincia, digamos. Este tema venía del año 2005 y se resuelve de esta manera esta tarde, pero más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con lo político en su momento, la gestión de Martín Lustó en el gobierno kirchnerista, en su gestión en el Banco Provincia, el tema es la violencia. ¿Qué pasa con la Argentina y estos escraches después de una semana que ha sido tremenda? Vamos a ver el informe sí que hemos preparado con un poco la foto, el ejemplo obsceno de lo que ha sido la violencia en estas últimas horas en nuestro país. Mirá. Desde la época de MacGyver que no se veía un invento similar. Mortero Man. Radiografía intratable. Esta es la historia de Sebastián Romero, el militante de izquierda que fue candidato a diputado hace 2 años y dejó a todos boquiabiertos en la marcha del lunes. Se ordenó la detención por parte del juez Torres de este hombre. Su nombre es Sebastián Romero. Sebastián Romero, del PSTU. Ex empleado de la General Motors Corporation. Lo que se quiere hacer acá es flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, precarizar aún más los puestos de trabajo, seguir despidiendo a trabajadores. Sebastián Romero fue candidato a diputado nacional. ¿Tiene alguna referencia de él? ¿Lo conoce? ¿Ha participado o participa de su movimiento? No lo conozco. Aprovechemos el conjunto de todos los trabajadores para poder hacernos escuchar y que se logre algo con esta situación. La Nación. El PO defendió al ex candidato que lanzó un mortero frente al Congreso. Era un fuego de artificio de venta libre. Queremos poner un freno y tratar de buscar la más amplia unidad de todos los sectores que están en lucha. Bueno, así arrancamos. Buenas noches. Vialde, ¿cómo Hola le va? Santi, a ver, dividamos Sí. Romero y Lustó. Sebastián Rodrigo Romero está prófugo de la justicia en estos momentos. Este delincuente
no militante, delincuente que tiró con ese arma tumbera. Pero el tema es la reacción de sus pares. Sí, claro. Sí, que no lo salen a condenar la avalándolo, violencia. Claro, avalándolo Chicos, exactamente. perdón, Hay un cómplices. pedido de captura vigente, son cómplices. Está prófugo, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Como lo decía el informe, candidato a diputado, precandidato a diputado, por suerte no llegó a entrar, del Frente de Izquierda. Un hombre que fue delegado gremial de la fábrica de General Motors en Rosario. El argumento de defensa del Partido Obrero es excepcional, diciendo, se valen de una fotografía en la que se lo ve lanzando un fuego de artificio de venta Sí, libre. estábamos Un en fuego Navidad, de artificio de venta libre, o sea, un chasquibum está tirando el tipo. Navidad. Y con respecto a lo de Lustó, está generando, esto hay que marcarlo y es bueno que pase, una condena de todo el arco político, incluido el kirchnerismo. ¿Dónde lo escracharon, por decirlo de alguna forma? En Callao al 200. Él pasaba por una protesta de empleados del Banco Provincia que después vamos a profundizar. Están pasando la jubilación, aumentando de 57 a 65 años. Él fue parte del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires y lo escracharon. Macri hace un rato salió a decir repudio profundamente la agresión que sufrió Lustó. Pero más importante es el final de lo que dice Macri. Dice, no vamos a permitir que un grupo de violentos desestabilice el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Entiende Macri que están desestabilizando. Y Michetti, la vicepresidenta, dijo recién, la violencia que vivimos esta semana se puede volver a repetir. Creo que acá está la clave. Si la violencia terminó el lunes o está empezando. Porque esto es una espiral. Bueno, esto es una espiral. me parece que la responsabilidad es absolutamente de todos, ¿no? Claro. Seferino, buenas noches. ¿Qué tal? No, para mí la vicepresidenta tiene razón. Yo creo que la violencia del lunes especialmente es un ejercicio. Pero va a ir en continuo. Me da lástima y pena lo del Partido Obrero. Los dirigentes para mí son muy inteligentes, equivocados, pero bueno, inteligentes y sensibles con las luchas populares y sociales, como se meten, se enredan en esto de defender a una persona que está cometiendo un delito, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la política, es la violencia. Pero bueno, hay mucha gente que ha creído siempre que puede profundizar el conflicto social y conducirlo. En el pasado, mucha gente creyó que había crisis revolucionaria y terminaron siendo crisis reaccionaria. Acá, evidentemente, yo creo que se están preparando para otra cosa. No sé bien, pero hay que tener mucho cuidado. Piñarelli, ¿cómo le va? Bien, gracias. Lo escucho, por favor. Bueno, muy triste, lo conozco mucho a Martín Lustó. Él fue presidente del Banco Provincia en la gestión de Felipe Solá, 2007-2009. Este es un proyecto, alguien decía, del 2005. Mira, yo fui director con Cafiero del Banco Provincia 88 y ya teníamos quilombo con la jubilación del personal. Y se había hecho en ese momento alguna modificación. Evidentemente había que buscarle una salida a este tema de la jubilación de privilegio de los empleados del Banco Provincia, porque la caja de compensación que se maneja estaba en un fuerte déficit. No sé cuál fue la solución, la verdad que no conozco la ley, la voy a leer mañana, creo que salió ayer, pero desde ya que repudio lo que le hicieron a Martín. Pero Este tipo de experiencias son muy... A mí me tema es pasó, cómo resolvemos nuestro conflicto, problemas. Digamos, sí. Si la manera de resolverlo va a ser a los palos. Digamos. Claro, Hemos no, vuelto a la era de ninguna manera. Sí, a precámbrica. Pero, Me perdón, acuerdo cuando Santi, Mafalda sí. decía en los 70 que el palo que llevaba la policía era el palo de amasar ideas. Y el palo que llevan los muchachos De en la calle abollar también. ideologías. ¿Eh? Eso El sí. palo de abollar ideologías. ideologías. De abollar ideologías. Pero, Entonces, ¿por qué cambiaría algo si vemos que la justicia libera a casi todos estos energúmenos? A todos. ¿Y por qué no se repetiría, como dice Michetti, si esta manga de energúmenos ninguno estaba defendiendo a ningún jubilado? Seamos sinceros, la gente que estuvo ahí apostándose frente a la policía y tirando 4 horas piedras, les importa un bledo los jubilados. La única representación espontánea es la de la gente que sale con la cacerola porque se le da la gana, no porque le mandan un WhatsApp o Claro. como hoy a la mañana que mandaban mensajes aprovechándose del 30% de pobres para llamarlos y decir vamos a ir a saquear como si saquear fuera algo común y corriente. Entonces, como acá hay una banda de delincuentes que están para esto, para ir contra el Congreso y contra todo, muy fogoneado por algunos adentro, porque es muy llamativo que los diputados suspendamos, conexión directa, pronto en unos días se va a saber de algunos diputados con estos forajidos, y la situación que se planteó en el día de hoy, ¿por qué no se va a repetir? Una cosa, y se tendrían que repetir,
cacerolazos cada vez que estamos en contra de algo, contra este gobierno, como pasó con el gobierno anterior, pero ir contra el Congreso y decir que alguno de estos energúmenos, donde el Partido Obrero tendría que responder, la señora Bergman y el señor Ramal también, porque algunos de estos que estaban con la faca encima del policía pegaban carteles de sus partidos políticos. Entonces a veces hay que pedir perdón, hay que ubicarse, es un momento muy sensible y me parece que muchos no están a la altura de las circunstancias. Pero repito, Santiago, creo que Michetti tiene razón. ¿Por qué cambiarían si esos tipos no están defendiendo a los jubilados? Otros tipos están buscando otra cosa. A ver, perdón. Sí, un minuto, sí. A mí me parece... Yo respeto todas las opiniones, me parece... Cuando ustedes no habían nacido, muchos de ustedes, excepto Piñanelli, este Romero andaba con un FAL. Chicos, esto es chasquibum, en serio te digo, me parece que nosotros estamos muy evolucionados. Estos agarraban armas. Nosotros íbamos a comer. Nosotros íbamos a comer con una 9 milímetros abajo de la servilleta. ¿Qué hacemos? Nos conformamos entonces con que ahora tengo un chasquibum. A mí lo debe haber tocado vivir a Piñanelli. Esto es nada, lo que voy, es chasquibum. Pero ¿no te parece grave? Me parece inocente a esta altura del partido, te lo digo sinceramente. Y el juez que los haya liberado, me parece una locura. Totalmente. Me parece una locura porque esto probablemente sea el germen de algo peor. Pero estos chicos andaban con armas. La ministra de Seguridad hacía prácticas de tiro en esa época. A ver si nos entendemos. Te invitaban, venías a hacer prácticas de tiro, íbamos a un polígono. Entonces, ¿qué necesitamos, Chiche? Que muera alguien. No, lo que necesitamos es que porque el otro día no murió alguien de milagro. Sí. Bueno, lo que necesitamos es tranquilizar, es que realmente las fuerzas de seguridad actúen como deben actuar. No pueden dejar 2 horas y media ese delirio, porque fue un delirio. 2 horas y media de piedra. Tenían que haber actuado 1 hora y media antes. Tenía que haber, los 70 detenidos tenían que haber sido procesados. Es una locura esto que los liberan al otro día. A ver, Mauricio. Dígale no a la cañita pescadora. Estaba absorto escuchando lo que decía Chiche respecto de la violencia que vivimos. Había una gran diferencia, ¿no? En esa época había una dictadura y no... No, arrancó con una democracia. Arrancó con la democracia. Pero digo, 66, 73, 73, después ese periodo de gran violencia. Pero digo, había una convulsión diferente y además uno suponía que lo habíamos dejado atrás. El tema de si tienen razón, si no tienen razón, si la reforma es buena o mala, yo creo que la reforma del Banco Provincia era necesaria y era algo postergado, pero el ejercicio de la violencia como método, ¿no fue bueno también que muchos medios titularan las 19 personas que dieron quórum y votaron en contra? Es decir, hubo también ahí una persecución sobre el tipo que votó. Votar en el Congreso no debiera a nadie generarle ningún problema en ningún lado. No importa lo que voten, ¿no? Lustó votó en contra. Lustó el error capital dio quórum, que cometió en este momento de locura infernal es que se sentó con 2 diputadas más a dar quórum. No pueden. Votó en contra. Tenía dictamen propio, proyecto propio y sabe de economía. Porque después de escuchar algunos discursos de barra brava lamentables desde el desconocimiento absoluto, Lustó marcó un camino diferente. Dar quórum es la responsabilidad de los legisladores. A mí, sinceramente, lo que me parece siempre cuestionable es que utilicen como herramienta no dar quórum. Lo que hay que hacer, y para eso están allí y son nuestros representantes, es sentarse en las bancas y discutir los proyectos, te gusten más, te gusten menos, aunque sepas que podés ganar o podés perder. Ahora, el tema de la violencia, a mí lo que me preocupa es que la clase dirigente tiene que tener otro tipo de responsabilidad. Primero, el presidente y la vicepresidenta, que en las últimas horas, a través del Twitter que leía Johnny o las declaraciones públicas de Gabriela Michetti, están asumiendo que hay un clima destituyente y que este es el comienzo de la violencia. A mí me preocupa, porque tiene una responsabilidad enorme, la mayor responsabilidad, que es comandar el Ejecutivo del país. Entonces, ellos debieran llamar a la calma, o si tienen esos elementos, o elementos de inteligencia que lo deben tener, bueno, prevenir cualquier hecho posterior. Y el resto de la clase dirigente, yo no las escuché con vehemencia, que tenemos un representante del Frente Renovador, bueno, en fin, del justicialismo, repudiar la violencia con todas las letras. ¿Cómo le va, Moreno Campo? ¿Bien? ¿Qué tal? Hace mucho que no andaba por acá. Buenas noches. Sí, hace unos días. Estamos viendo semanas muy difíciles. No sé si está al tanto de la situación. De estos de menos. Sí, bueno, esto aconteció esta tarde. Este escrache y esto lo que pretendió ser prácticamente una golpiza, ¿no? A Martín Lustó. Obviamente se mete la policía ahí. Un momento muy tenso, muy duro. Pero venimos de una semana muy difícil. Es buena la pregunta al peronista. ¿Cómo reacciona el peronismo a esto? ¿Qué puede hacer el peronismo para ayudar a la estabilidad? ¿Qué puede hacer? Preguntemos, no sé, uno de ellos es candidato.
Ella dijo que había un peronista acá. No hay ningún peronista. Sí, como Sí, que no. Lo más peronista que tenemos acá es Piñera. Valdés, Sí. Aldo del Frente Renovador y Valdés Sí, bueno, del peronismo. Peronista, chicos. Bueno, sí, está bien. Todo el Frente de Unidad Ciudadana, digamos, la violencia contra Martín Lustó la condenaron, habló Chino Navarro, habló Cabandier, también hablaron la gente del Frente Renovador, por supuesto toda la gente del PRO. Lo que no hicieron todas las fuerzas políticas es condenar la violencia que hubo el otro día fuera del Congreso, mucho menos en el momento en el que estaban ocurriendo los hechos, sino todo lo contrario, lo utilizaban como argumento para dejar caer la sesión. Ya contamos la cantidad de cuestiones de privilegio presentadas en ese sentido, validando de alguna manera o dándole respaldo a que eso era el pueblo y no circunscribiéndolo a un grupo de violentos que estaban haciendo algo que no correspondía, que era tratar de impedir que el Congreso sesione, porque eso es lo que estaba sucediendo en el Congreso y como vos decías bien recién, esto no debería, no sé si fuiste vos, pero D'Alessandro, no debería molestar a nadie, incluso que cualquiera de las minorías representadas, de representantes y de las minorías representadas en el Congreso, tenga la postura que tenga, te guste o no te guste. O sea, no debería eso, y me parece que haya una condena pública de todo el arco político con respecto a lo de Lustó, está bien. Ahora, de todos los hechos políticos tiene que haber una condena abierta, ¿no? Bueno, por supuesto que uno condena acontecimientos como estos. Esto vulnera cualquier principio democrático y de la paz interior que tiene que guardar un país como el nuestro. Creo que es saludable que todas las fuerzas políticas lo hayan repudiado. Me parece que el presidente no puede describir la situación y excluirse a él del lugar protagónico que tiene. Él llegó al gobierno diciendo que iba a unir a los argentinos y está llevando adelante un programa de ajuste que no fue discutido en la campaña más reciente. No hizo campaña diciendo que iba a recortar las jubilaciones, que iba a sacarle impuestos a los ricos y se los iba a mantener a los pobres. No dijo que iba a hacer esto. Bueno, eso también genera violencia. También genera violencia sostener una ministra como Patricia Bullrich con la retórica violenta y por momentos de barra brava que tiene esa ministra defendiendo a la gendarmería cuando procede ilegalmente. ¿Y de Milani no te parecía que era pero violento? ¿Y a vos cuando entrevistabas a Néstor Kirchner no te parecía mal también eso? Porque vos también participabas de 7-8 y Milani estaba. En ese momento no me parecía mal. Bueno, a mí me parece mal lo de Milani, lo condené en su momento y me parece mal. No estaba Milani igual. Tiene que estar preso. Pero digo... No, Milani es de Cristina. Por favor, sí. No, sí, está bien, pero digo, el presidente no puede describir la situación, el gobierno no puede describir la situación como si no tuviera nada que ver en este hecho. Porque hay un hecho de violencia y hay una situación donde la gendarmería actuó ilegalmente. Hay un colega de ustedes, el fotógrafo de perfil Marcelo Silvestro, que describió claramente cómo en la marcha del otro día la policía y las fuerzas de seguridad atacaban a los que no estaban haciendo nada y a personajes como este señor del mortero no lo detuvieron en ese momento. Recién hay una orden judicial un día después para detenerlo. Con lo cual me hubiera gustado que este señor cayera preso el mismo día que estaba haciendo este comportamiento. No que nos enteremos por los medios y que luego se le abre... ¿Por qué actuó ilegalmente ¿Por qué actuó ilegalmente la fuerza de seguridad? La fuerza de seguridad hizo un uso excesivo de la fuerza. La fuerza de seguridad atacó con balas de goma a manifestantes que no estaban ejerciendo la violencia y dejó libre a señores como estos. Claramente estuvo lejos de lo que tendría que haber hecho la fuerza de seguridad. Y la ministra de Seguridad dice que todo lo que dice la gendarmería, todo lo que dice su fuerza de seguridad tiene valor de verdad. No cumple el rol de conducir cualquier sociedad civilizada. Varios temas. Yo creo que sí, las fuerzas de seguridad tienen que aprender a los kirchneristas no les gusta la palabra, a reprimir eficazmente y respetando los derechos humanos. No puede ser que no hagan nada o tiren balas de goma al voleo o le peguen a la gente cuando la gente ya está caída. Eso no puede ser. No puede ser que no hagan nada también, que estén 2 horas y media ahí aguantando las pedradas. O sea, en el medio de todo eso debe hacer algo. Yo creo que nunca nos hemos preocupado por eso, por el trauma que tuvimos de la violencia institucional durante la dictadura. Pero ahora ya pasó eso, hace mucho tiempo. Tenemos un gobierno que puede, me parece, dar cauce a fuerzas de seguridad democrática, pero que cumplan su rol como en otros países que Moreno Campos seguramente habrá visitado. Bueno, es cierto lo que él dice, que en New York, por ejemplo, la policía tiene una estrategia, se meten adentro de las manifestaciones y las disuelven, los mueven a la gente para los costados. Entonces, yo creo que hay estrategias que tienen que ver con lo que él dice, que no dispararles, que eso no puede ocurrir, pero sí desmontarla y proteger a la gente. Eso hay que desarrollarlo. Pero también hay un rol que lo tenemos que definir nosotros los periodistas, porque hay una cuestión también muy rara de los medios. Cuando no se hace nada,
la policía no sirve, hay que disolverla, Seguro, estamos seguro. en la época de la dictadura. Cuando actúan, que yo no digo tirándole la cabeza a la gente, pero que si hay que disolver un conflicto o levantar un piquete, que es lo más normal del mundo, es represión, es la ministra no sé cuánto. Entonces también Igual tenemos para- que definir qué para- policía El queremos. trauma de la dictadura es así y lo políticamente correcto. Y yo no diría los medios, pero los medios no existen, existen los periodistas. periodistas, tenés Son razón. los periodistas los que siempre están... Me acuerdo un tuit de un periodista amigo de otro canal que dijo: la policía estuvo bárbara mientras no reprimió. Ahora después estuvo mal el lunes. Y no, yo creo que hay que exigir que la policía sea policía, como en cualquier lado, que sea eficaz, ahora que no le tire a la gente, obviamente. O sea, que esté como debe funcionar. El problema nuestro es que todos lo remitimos a la dictadura, por lo tanto la violencia solo para nosotros es la violencia uniformada. Gracias, Y esta gente no. es distinta. A ver, me parece que hay dos trampas en las que caemos todo el tiempo y no tenemos que caer. Primero, la trampa del pasado. Los Basta. 70, sí. Basta, la trampa del pasado, digo. Yo entiendo, Pero Chiche, tu porque posición. vos digas no vamos a salir bueno, de eso, ahí no, está todo. Está bien, pero basta de la trampa del pasado y me parece que es responsabilidad nuestra dejar un poco el pasado atrás y concentrarnos en el presente. Y la otra trampa es que parece existir una violencia buena y una violencia mala. Claro. Porque ahora se ve que toda la clase política repudia a Martín Lustó. Supongo yo que sea una defensa corporativa. O son esquizofrénicos o son hipócritas. Porque 24 horas antes. No dijeron nada de lo del lunes, no dijeron nada de lo del jueves, de un lado y del otro. Un minuto. Lo que dice Gustavo me parece que es la clave, porque si acá no nos ponemos todos de acuerdo que con violencia no vamos a ningún lado, digamos, no sé qué estamos hablando. Entonces vamos a pararnos, digamos, en violentos o no violentos. Porque no importa el partido que sea, las cuestiones así no se pueden resolver más, muchachos. No vamos absolutamente a ningún lado. Sí, a ver. A mí me gustaría, digamos, remarcar algo que dijo Débora recién y me parece clave, que es la posición de la clase dirigente. Acá nosotros tuvimos diputados que están sentados en bancas que han ganado porque el pueblo los ha votado, que han dicho que, por ejemplo, la ley de reforma previsional se ganaba en la calle. Un diputado que está sentado en un escaño de la que probablemente sea la institución republicana y constitucional más importante, es decir, el Congreso. Y ella desde adentro, me estoy refiriendo a Victoria Donda, pone por sobre las instituciones y por sobre la materialización constitucional más importante de esas instituciones, que es el Congreso, a la calle, a este señor. Entonces vos no podés estar en los dos lugares al mismo Pero, tiempo. Carlos, no somos valerte Suiza del nosotros. sistema por el que fuiste elegido para boicotearlo desde adentro y decir que la calle es más que la institución. Ese deber pedagógico que tienen y deben tener las instituciones, me parece que es trascendental. En tanto nosotros tengamos dirigentes como ellos y la gente no tenga el más mínimo sentido común para no votarlos más, vamos a seguir teniendo a este señor tirando con un mortero por la calle. Pero ¿sabes cuál es el A problema? ver, sí, minuto, sí. Aldo. Mira, con respecto al discurso de Vicky Donda, yo lo vi, ella en ningún momento estuvo arengando a que vayan a la calle. Dijo, hoy se da la discusión. Esta ley se gana en la calle. Sí, dijo. porque por el Aldo. problema de la violencia que había en la calle. Yo te recuerdo Pero las leyes no que se la ganan en la diputada calle. Victoria Donda fue en muletas a la sesión porque un gendarme le fracturó el tobillo de una patada. Pero las leyes no se Entonces, ganan. ¿Vos estás de acuerdo, No, Aldo, por en que las supuesto, leyes se no gana en el ganan la recinto, calle? pero se gana legalmente, no extorsionando y apretando. Tuvieron 127 votos, ¿eh? Entonces, iban a decir que me iba a llegar a 140. Entonces, fue una ley muy peleada, muy discutida. Yo quiero aclarar lo siguiente. Repudio con toda mi fuerza cualquier tipo de violencia en la calle. Yo la sufrí en la crisis del 2002, me cacharon 3 veces en mi casa y me agredieron a mis hijos. Eso es lo que hay que no hacer. a mí. Pero Entonces, no darle prioridad a la calle. pero repudien siempre, ¿eh? El No gobierno, cuando es para un solo lado. la Yo Argentina se repudio gobierna por toda instituciones, forma no de por la violencia, calle. No todo porque la padecí siempre. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿Alguno de ustedes estuvo el día lunes en la Plaza del Congreso? En la manifestación. Bueno, yo estuve, yo acompañé a la columna de judiciales y llegamos a las 2 de la tarde. Había un ambiente tranquilo. Yo les voy a contar lo que pasó desde ahí.
Había un grupo que no sabíamos quién eran, Entre Ríos y Irigoyen, o sea, muy lejos del centro de la plaza, que empezó a hacer disturbio y nosotros dijimos, en el primer disturbio nos vamos, porque el 99% de la gente que estaba ahí no quería disturbio, ni siquiera había cánticos en contra de Macri, pero apareció un grupo que es este que estamos viendo, que la verdad daba miedo. No sé de dónde salió, algunos que eran del Partido Obrero, otros no sé de dónde. Y ahí vino la agresión. Nos fuimos todos, quedó el grupo reducido. Miren, yo no sé si ustedes vieron la 9 de julio, Avenida de Mayo a las 4 de la tarde. Se calculó que había 300.000 personas. Había columnas de la corriente clasista combativa, de Barrios de Pie. Había gente de Juan Graboy, no sé cómo se llama. La economía popular. Había inclusive columnas muy fuertes del Partido Obrero que se iban disipando por la 9 de julio, pero era un mar de gente porque estaba la violencia en el otro lado. Entonces, hubo un grupo que realmente fue a ejercer violencia. ¿De dónde viene ese grupo? Es lo que tiene que investigar el gobierno. No tenés la menor idea. Nada más. Hay que investigar quiénes fueron. Por La favor, mayoría de la gente no ejerció violencia en la plaza. Al contrario. El análisis en el momento de la autopsia es que algo estuvo mal antes y ya es tarde para reconstruirlo. La violencia, el delito, son parte de la herramienta política hace mucho tiempo en Argentina. El escrache, el apriete, el piquete, que es impedirle a un tercero que haga algo. Quiero quejarme por esto y molesto a aquel, le corto, tomo una fábrica. Porque bueno, son cosas que lo hicimos en los 60, lo hicimos en los 50, lo aprendí en internet. La verdad que no importa. Todos son delitos. Ahora, cuando todo eso empieza a juntarse y de alguna forma toma un camino un poco más grande, claro, cualquier tipo de discusión, si es delito o no, y qué hay que hacer con eso, parece una discusión política, cuando no lo es ni lo debería ser a mi humilde juicio. Eso es algo que está fuera de la ley, es algo que está fuera de las normas de la democracia y constitucionales, y que todo el arco político y dirigencial, como me parece que una de las reacciones más equilibradas que tuvimos esta semana fue la de la CGT, y eso le está costando una división que se va a blanquear creo que en los próximos días, que no es bueno para nadie que la CGT se divida, pero porque algunos estaban fogoneando y haciendo este juego entre el afuera y el adentro, que las leyes se paran y se frenan en la calle, empezamos a escuchar cosas peligrosísimas como el pueblo quiere, porque los pobres, empezamos a tomar la voz de gente que solamente se interpreta a través del voto. Me parece eso es peligroso y hay que pararlo. Sí, a ver, Bruno Campo. ¿Usted mira con una cara, usted no lo puede creer? Yo la verdad que mucho no lo puedo creer. Yo estaba en Londres leyendo sobre Argentina y pensaba, Londres es un lío porque tiene el Brexit, pero igual acá parece que está todo ordenado. Argentina siento que vivimos siempre en el borde del precipicio, no caminamos por el borde. A mí una cosa que él dijo me parece razonable y es, y lo dijo Pichentini recién, ¿no? Es un grupo pequeño que arma este lío. Ahora, ¿quién lo está investigando? Porque a mí lo que me desespera Argentina, porque es la parte que yo también sé, es que no investigamos nada. A este hombre y este grupo que hizo esto, hay que investigarlo antes, que no llegue el próximo acto y sea una cuestión de disparar tiros de goma, no. Hay que investigarlo antes y desmontarlo antes. Igual yo no coincido con que fue un pequeño grupo, ¿eh? Yo tampoco. ¿Sabes por qué no fue pequeño? Porque detrás hay un sector de la dirigencia que está buscando una épica. Y esa épica que comenzó con el Macri basura, vos sos la dictadura, es la que lleva a muchos dirigentes políticos con cargos importantes hoy en la oposición, que perdieron a través de las urnas, a pensar que esa épica, esa resistencia de las calles y del pueblo manifestándose es el camino. Y entonces terminás convalidando situaciones como esta. Es muy peligroso. A mí me parece que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sabés cuál es el problema? Yo coincido con Débora, que la violencia siempre va en espiral, va increciendo, es así. Empezás con una puteada, después seguís con un scratch. ¿Se acuerdan que hace 6, 7 meses discutíamos los scratches a Zanini, a Aníbal Fernández, a Margarita Barrientos? Y dijimos en ese momento, no está bien esto porque lo que viene después son los scratches masivos. Bueno, ya pasamos a la siguiente etapa, que es pegarle a los periodistas, ¿no? A Julio Bazán lo fajaron, 2 días en terapia intermedia, a Malnati, y yo creo que ahora ya estamos pasando a otra etapa más, que es la violencia colectiva. Cuando Michetti dice, estoy preocupada porque puede venir más violencia, yo creo, esa información se está refiriendo a que ellos temen saqueos instigados y coordinados, no saqueos genuinos, que, bueno, sí existe esa expresión. Hoy hubo tensión en Luján,
un grupo de 80, 100 personas intentaron saquear un supermercado, un Walmart, se agolparon en un barrio muy humilde y varias personas terminaron detenidas. En La Plata cerraron Carrefour. Obviamente, yo acá tengo una encuesta que da claramente en contra de la reforma previsional. Como dice Piñanelli, la acaba de sacar Berenstein D'Alessio. Claramente en contra. 55% dice que es mala e innecesaria. 30% mala pero necesaria y solamente 15% buena. En eso creo que la mayoría de la sociedad está de acuerdo. Ahora, la mayoría de la sociedad también debe estar de acuerdo en que la violencia política no es el camino. Entonces, se tienen que poder decir las dos cosas. La reforma, evidentemente, es rechazada, hay pero una la violencia... cosa medio cínica. Yo entiendo lo que vos decís. Cínica. Esta reforma no la quería nadie, eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando vos dejás, si el día que la gendarmería se pasa de rosca, la gente obviamente dijo que la gendarmería actuó mal. Ahora, cuando la jueza López de Vergara dice, señores, dejen hacer, y dejan 2 horas y media ese espectáculo bochornoso. Yo te digo, eso se vivió con Modart, estos son funcionales a Esteche con Quebracho. Digo, hay grupos que se dedican a eso. Serán troscos, los troscos viven en la violencia, necesitan eso. Pero digamos que podía haber actuado la policía 1 hora y cuarto antes y no había nada. Lo que dice Moreno Campo es cierto, y lo hizo Berni acá. Cuando vos tenés la gendarmería que se mete en la manifestación, acordate con ese paso tipo nazi que hacían, avanzaban. ¿Cuántas manifestaciones disolvió Berni sin tirar un solo gas? Pero yo tengo una pregunta. ¿Quién aprovechó políticamente la violencia en la sesión el otro día? ¿Quién usó la violencia el otro día para decir, como hay violencia, suspendemos la sesión? Le fue funcionar al gobierno. Esta violencia le fue funcionar al gobierno. La verdad te lo digo, le fue funcionar al gobierno. Con esa violencia que Yo me quería pegar un minuto a lo que dijo Johnny recién, porque me parece muy importante y hacer un pequeño renglón de historia respecto de las votaciones y de lo que la gente opina. Hoy estamos en un clima que puede llevar a esa votación que consulta Berenstein. Ahora, yo hago un poco de memoria y digo, o me pregunto, ¿cuándo empezó a pudrirse esta cuestión de las jubilaciones? Cuando en 2008 los Kirchner decidieron estatizar las AFJP. Medida acertada. 3 meses antes, déjame terminar Eso era una, esto, bueno, Aldo, es por una favor. estafa. 3 meses Era. antes, como ahí había 26.000 palos, millones de dólares, 26.000 millones de dólares acumulados, los Kirchner empezaron Sí, pero nos vamos... No, pero es Pero importante, no, es somos- importante, Santi, sí, es sí, importante. no ¿Por somos qué? nunca más. Por el Vamos. tema de las Sí. opiniones. Santiago, Sí. por favor. 2 meses antes, los Kirchner empezaron a tentarse con esa acumulación de guita e hicieron un intento de que la gente se expresara sobre la opción entre el reparto y las AFJP. La gente no se expresó. Entonces hicieron una consulta obligatoria. Yo recuerdo cómo terminó esa consulta obligatoria. 8-2 terminó. En favor de mantener el sistema de AFJP. 2 meses después los estatizaron. Entonces, déjame poner un poco entre paréntesis las opiniones de la gente, porque las opiniones de la gente se expresan ¿Sabes en lo un que pasa, contexto. Carlos? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Hace 15, 20 días que venimos discutiendo esta reforma. A nadie convence esta reforma. No. Y la verdad que más allá de esta reforma, el tema de la jubilación es un tema muy profundo, que es un bochorno desde hace muchos ¿eso años. lo justifica la violencia? La cuestión es la siguiente. Lo que planteaba el informe es cómo los argentinos, de ahora en adelante, vamos a empezar a discutir los problemas que Bueno, tenemos. los que son argentinos muchos. en ese momento la- decidieron la- defender por aquel favor, sistema. Por favor, si la solución a todos nuestros problemas va a ser salir a la calle y partirle la cabeza al que supuesto. piensa distinto, digamos, estamos mal. Estamos mal. Claro, ahora- Sí, a ver, sí. El Congreso debiera ser el lugar donde todas las voces se sienten en las comisiones, Para eso están. discutan en las comisiones, se maten de palabra en las comisiones y lleguen a un acuerdo. Este gobierno, por suerte, no tiene mayoría. Necesariamente tiene que negociar. No tiene mayoría. Mejor. Por eso eso es buenísimo Eso es la y ojalá política, sí. todos los gobiernos que vengan no tengan nunca mayoría. Así no tenés más escribanías. Entonces yo lo que creo es que todas las fuerzas políticas tienen que realmente volcar todo su enorme esfuerzo. Si esta ley es mala, tenemos una oportunidad.
porque esto que se acaba de votar se puede modificar, ok, nos tenemos que comer un año, para el 2019, porque se está comenzando a discutir la verdadera reforma previsional. Porque, señores, esta reforma lo que hace es un cambio de la fórmula para, si quieren, ahorrar plata para el déficit fiscal. Pero la verdadera reforma previsional se comienza a discutir ahora. Entonces, a mí lo que me gustaría es ver qué es lo que piensan hacer las distintas fuerzas respecto a la reforma previsional. Quiero escuchar a... No, pero yo ese tema no sé nada. Sí. ¿De Cristóbal López sabe? De eso sí sé. Bueno, es el informe que sigue a continuación. Game over, no va más para el rey del juego, mirá. Game over. En la medianoche se entregó Cristóbal López, el zar del juego, luego de que el juez Ercolini pidiera su prisión preventiva. Ayer ya había corrido la misma suerte su socio, Fabián de Sousa. Fuertes declaraciones de un ex empleado de Indalo, Víctor Hugo Morales. Son más presos políticos, porque el único motivo para que estén presos es que son sindicados como kirchneristas. Se presentó junto a su abogado en la madrugada en el edificio Centinela. Hubo un pedido del juez para que no se difundiera ningún tipo de imágenes. Tweet de Patricia Bullrich. Cristóbal López, el rey de los medios K, se entregó en Gendarmería Nacional a requerimiento del juez Ercolini. La Dirección Nacional de Servicio Penitenciario Federal informa que el interno Cristóbal López será alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Seiza y el interno Fabián de Sousa en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Hace años veníamos denunciando el modelo de corrupción del kirchnerismo. Yo confío en que todo preso tenga su juicio justo. Si Cristóbal López hubiese devuelto los 9.000 millones de pesos que retuvo de todos los argentinos que cargaron nafta en la SOIL, hoy estaría libre. De Sousa, las pocas veces que le han dejado hablar en público, ha dicho muchas cosas, sobre todo si adopta la figura del arrepentido. Cristóbal López sí es la figura de testaferro en una parte, en otra parte es un socio y en otro sector él en realidad es el custodio de los bienes de Cristina Kirchner y quien le iba a garantizar su jubilación. ¿Vos diferenciás, por ejemplo, entre Cristóbal López y Julio De Vido? Todos tienen que gozar de la presunción de inocencia, la defensa en juicio. Después hay antecedentes que los diferencian. Hay alguien que se dedica solamente a los negocios y otro que se dedicó a la militancia. Ha sido uno de los empresarios de la máxima confianza del matrimonio Kirchner para llevar adelante los negociados. De tener 2 casinos en la provincia de Santa Cruz y uno en Chubut, en 2 años creó este emporio. Él demostró no ser un empresario. El empresario es aquel que arriesga capital y que no es dependiente del Estado. A ver, Moreno tampoco sabe de esto, dijo. ¿Quién es esta chica última? Mariana Zubik. Mariana Zubik. No, me parece que este es un caso bastante claro y bastante clave. El caso, porque el caso es muy simple, ¿no? Supongo que algunos de ustedes lo saben mejor que yo, pero es básicamente la compañía cobra un impuesto que lo tienen que inmediatamente depositar. Agente de retención. Claro. Uno paga 14 pesos, 4 pesos son del gobierno, y ahí tienen que ponerlo. Y se lo guardó, y lo invirtió. Y yo me acuerdo, cuando Alconada Mom expuso este caso... Marzo del 2016. Al año pasado, un año. El año pasado. Lo expuso, casi 2. De Sousa dijo, bueno, pero invertíamos mejor la plata nosotros que el gobierno. Yo también la invierto mejor que el gobierno. Claro, pero no la pueden agarrar. Entonces, a mí me parece que es un caso interesante porque primero es un caso muy relevante, mucha plata. Es un caso que muestra la ventaja de ser socio cerca al gobierno. Las demás compañías petroleras no podían hacer eso. Pero además tiene una vuelta que Fontevecchia la plantea. Fontevecchia discutiendo con De Sousa reconoce que ellos también podían compensar deuda con publicidad estatal. Y claro, Perfil, como La Nación y Clarín, no tenían publicidad estatal. Entonces no podían hacer eso. Entonces tenían una ventaja comparativa con las petroleras en los medios de comunicación. Muchas empresas hicieron eso, Moreno. ¿Cómo? Muchas empresas periodísticas hicieron eso. Se llamó el famoso Resolución 32. Está bien. Muchas empresas. Pero justamente el gobierno podía decir quién las hacía y quién no lo hacía. Entonces, lo que yo digo es justamente, esto es un caso que muestra cómo la corrupción me toca a mi bolsillo, porque yo le pagué 4 pesos, que era del gobierno, y se lo quedó el empresario, y cómo la corrupción también juega en los medios de comunicación. Pero Entonces, Moreno, por favor, un minuto, sí. Me parece que es un caso fundamental. Y es muy importante. Me gustaría mucho que llegue a juicio, que justamente que Cristóbal López pueda explicar su punto de vista, que hable de Sousa, que es interesante cuando habla, y veamos qué dicen, porque es un caso fundamental. Hace a cómo nos roban la plata, aparentemente, hace a cómo compiten las compañías. Obviamente yo tengo a favor del gobierno, es más fácil competir que si no lo tengo, tanto en el ámbito petrolero como en el ámbito periodístico. Y es también lo que dijo la chica esta recién, hay una sospecha de que esto es una cosa que va más lejos que Cristóbal López y Echegaray, ¿no?
Cristina. Sí, ahora la cuestión es la siguiente. Esta denuncia de Conada Mon tiene casi 2 años. ¿Por qué la justicia tarda tanto con un caso tan obsceno como este? Bueno, por eso yo quiero ayudarle un poco a la justicia y por eso me metí un poco en el caso del memorándum de la AMIA. Hacía 1 año que buscaban el testigo clave. No lo podían traer. Yo lo conocía a Ronald Noble, el secretario de Interpol. Ronald Noble, Nisman, en su... Ahora que mezclamos los temas, sí, pero... Sí, lo mezclamos para avisarte que me da la impresión de que no tenemos capacidad de investigación. Justamente porque la justicia federal en particular, no todos, pero casi todos, están ahí para proteger. Para proteger a los que están en el poder. Pañi dijo una cosa muy divertida cuando lo metieron preso debido. Él dijo, no es que el bien triunfa sobre el mal, y es el mal que se devora a sí mismo, devora al mal que perdió el poder, básicamente. Bueno, lo que piensa es lo siguiente, ¿por qué tan desprolijo puede llegar a ser un empresario, digamos? ¿Qué lo moviliza? Bueno, más allá de un resultado electoral. En este momento, cuando se hacían estas cosas, es cierto, hoy escuchaba que Beto decía esto, en ese momento Scioli ganaba por un 12%, es decir que esa es la garantía. Había una garantía, un amparo. Pero, y Scioli garantizaba que los jueces no se iban a meter con él. Es un bochorno eso. Es un sistema, por eso tenemos una democracia que funciona, pero tenemos un poder político que yo creo que es el problema, y un poder empresario, que juegan sabiendo que pueden manejar los fondos nuestros y que no va a haber control. Y por eso la justicia no funciona. No es un problema de que se equivocan, es un problema de que no los pusieron para que no pero funcionen. Esto no es una simple estafa, esto es demasiado... Es un sistema, demasiado... es una muestra de cómo funciona el sistema que tenemos. Y por eso, pero bueno, casi. A mí me parece que más que desesperarse, es la oportunidad de cambiarlo. Bueno, tenemos libertad, podemos discutirlo, vamos a cambiar esto. A ver que llegue a juicio político, que llegue a juicio Cristóbal López, que se muestren las pruebas, que se discuta bien. Y también me parece importante mover el caso AMIA, que es otra cosa terrible, porque a mí me desespera el caso AMIA después de más de 20 años. No sabemos ni quién fue la conexión local de las muertes. No sabemos qué pasó con Nisman. Y ahora tenemos un testigo clave en el memorándum, hay que traerlo. Sí, doctor, por favor. Es crónica de una detención anunciada. Hay un tsunami de esta aplicación de la doctrina que se llamó doctrina Irursu, que era aplicada en un primer caso, ha habilitado que no exista más la posibilidad de transitar un proceso en libertad. En realidad en la Argentina el proceso es la condena, al estilo kafkiano. Claro. La gente se pasa siglos, las causas prescriben a los 22 años y uno ha tenido miles de inconvenientes por eso. En el caso de Cristóbal hubo no solo una sucesión de desgracias, no le abrieron un concurso, la causa pasó de penal económico a federal, hubo muchas señales que le hicieron ver a Cristóbal en lo que él entendía el gobierno no lo estaba protegiendo, el actual gobierno, en donde él conocía obviamente a Macri y a empresarios importantes. La realidad es que Macri vuelve a repetir lo que viene haciendo, deja hacer, como en la manifestación del otro día, el gobierno deja hacer, Macri subió la vara de la transparencia, lo dijimos acá con Débora muchas veces, subió la vara de la transparencia y abajo quedan empresarios. Y empieza, yo creo que después de Héctor Ricardo García, que estuvo preso por algo bastante similar, digamos, por una cuestión impositiva y se quejó mucho, un empresario de medios muy conocido, la realidad es que esto es la primera vez que a alguien lo meten preso por quedarse con un aporte. Esto pasa también con cualquier empresario. En realidad, que se queda con el motivo, el argumento... Perdón. Aclaremos una cosa. Una cosa es quedarse con aportes, ejemplo OCA, y otra cosa es una manga de ladrones tiene que 3 causas por eso. Claro, por cada litro de nafta se quedaba con 26 pesos. Un aporte. No, pero esa gente de retención. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Claro, bueno, no es una contribución, estoy hablando, soy muy fino en esto. Por el cual está la preventiva es otro. Hay que aclararlo porque esta gente robó muchísimo dinero, compró medios de comunicación, extorsionó a Daniel Haddad para que lo venda, con casos dramáticos, porque acá naturalizamos todo por defender a una manga de delincuentes. La voladura de la antena de Pop, el tiroteo en el restaurante en Pilar, la caída de un helicóptero. Acá no, querían los medios, entonces hay que extorsionarlo a Haddad, se lo sacan y se terminó. Más la FIP, ¿no? Eso ya fue gravísimo. En la FIP alguien autorizaba la posibilidad de entrar en una moratoria, pagaban una cuota y no pagaban más estos delincuentes que están adentro. Y compraron medios desde un dinero robado. ¿De qué estamos hablando? Entonces lo que tendríamos que ver, más allá de estos 2 tipos y algunos más que pueden caer en breve,
¿quién autorizó todo esto? O el Pablo. Porque A ver, sí. está la FIP y está en su momento el ministro de Economía y hay un presidente A ver, chicos, y siempre sí. hay alguien más arriba, ¿no? El Moreno Campo hacía referencia a un reportaje que le hace Fontevecchia a Fabián de Sousa. Fabián de Sousa se pisa solo y admite su delincuencia y su cinismo. Fontevecchia le dice, bueno, hablemos de la empresa que de la deuda de los 8.000 millones. Y de Sousa, el socio de Cristóbal, que hoy está preso, en Marcos Paz, dice, bueno, si a mí me dicen que tengo un kiosco que factura 100 millones por año y debo 8.000, ok, soy un delincuente. Pero mi grupo factura 30.000 millones por año y tengo, escuchá el cinismo, 2 meses y medio en ventas de deuda. O sea, el tipo te está admitiendo que para él esta deuda de 8.000 millones de pesos, que a cualquiera por una deuda de 100.000 pesos viene la FIP y nos hace una integral y es un lío, para él son 2 meses y medio en ventas. O sea, te está reconociendo que hay un acto delincuencial y te está reconociendo que él tiene capacidad para saldar esa deuda, que es agente de Eso es lo retención, raro. que no es un tema impositivo. Pero eso es lo Con lo extraño. cual, primero, devuelvan la plata que nos robaron a todos los argentinos y segundo, a confesión de parte, relevo a prueba. Ahora, es un caso emblemático porque es Cristóbal López, es el poder que se fue. Es un burgués, pero de capital ajeno, ¿no? Es muy interesante este caso de empresario. Esto, a diferencia de lo que se ve siempre, que estamos todos indignados, esto te pone contento porque la detención de Cristóbal López prueba que la prisión preventiva bien utilizada es muy importante y ahora todos estamos esperando la debilidad de Sousa, que me parece que no tiene muchas agallas para estar mucho tiempo preso. No hace falta. Y después lo último que quería destacar es que todo esto surge por la fortaleza de un funcionario, que es el director de la FIP, Alberto Abad, me parece que hay que decirlo. En el gobierno había una corriente que quería liberar a López, no vamos a decir quién era. Quintana. ¿Por qué no? Quintana, dicen algunos. Morelo. Y Abad resistió, incluso lo iban a hacer renunciar. Me parece bueno decirlo. Un gran amigo. Sí, a ver. El defecto que tiene Abad que es peronista. Mira, yo lo que Bueno, les pero quiero no, decir- peronista No, ya como no en es- este programa los que somos peronistas nos maltratan. Mire, yo les quiero decir lo siguiente. Otro No, si no han hecho nada, Violines, ustedes. pongamos violines. Lo que les quiero decir es lo siguiente, para hablar, el doctor acaba de mencionar algo muy importante. Qué lindo es que sea que se investigue. Y estamos hablando hasta de detalles, que realmente se investiguen. Miren, yo estoy en contra de este procedimiento de lo que hizo Cristóbal López. Estoy a favor de la detención y que se lo sancione, porque es una penal tributaria y por la magnitud de la evasión corresponde que se le aplique la penal tributaria. Pero estamos en la Argentina. Esto es lo mismo que el que vende con IVA y vende en negro y no liquida el IVA. Es lo mismo, el IVA también es retención, lo mismo que esto. Lo que pasa, queridos amigos, que hace un año la Argentina permitió un blanqueo que pagando solo el 5% de la evasión, todo el mundo quedaba libre. No entiendo por qué Cristóbal López no entró en ese blanqueo. Esto porque es un fraude del Estado, no es una deuda, no es una evasión, y no Claro, es penal estamos hablando tributaria. de otra No, cosa. no, Sí. no y no. No es deuda, No. es robo. No es evasión, es robo y no es todo cobro es penal robo. tributario. Cuando vos cobrás el No, IVA y no lo mismo. liquidás, también Una es cosa robo. es evasión, una cosa es una deuda que vos la contraes y si no la pagás tenés que ser sancionado. Pero esto es un fraude al Estado, es un delito contra la administración pública que se juzga en la justicia federal. Y él está muy bien preso, así como ustedes me lo escucharon, yo fui muy crítico de otras detenciones. En esta te diría que fue hasta tardía la detención de estos dos señores. Porque hicieron este año y pico que vos dijiste, ¿qué pasó desde marzo hasta acá? Hubo no menos de 30 maniobras 2016. Claro. recontra complejas para tratar de zafar, de pagar la plata, de hacerse responsables. De hecho, ahora se está abriendo un nuevo expediente para ver si la supuesta venta era fraudulenta también. Se estima que la deuda total, deuda, fraude más todos, alcanzaría los 17.000 millones de pesos, son casi 1.000 millones de dólares. Para que tengamos una noción, es la cuarta parte de toda la plata de los jubilados que estamos discutiendo. Sí. Un solo tipo o dos tipos. Unos ladrones, pero de los que la Argentina había visto pocos en esta No, yo cantidad. te Y digo, otra vez hay vemos muchos delito y ladrones en la política, Aldo. Argentina. Cristóbal Delito y López política entre en la ellos. violencia y delito y política en el guante blanco. Pero- Aquel apotegma Perdón, triste de Kirchner, Pero perdón, Aldo, yo quiero, porque que si no decía, me están ya termino. discutiendo algo A ver, técnico, sí. no, pero me estás discutiendo a mí algo técnico que yo manejo muy bien. Cuando vos pagás sueldos y le retenés a tu personal
para pagar la jubilación y no la pagás, es un delito igual al que cometió este delincuente. Claro. Pero tenía Ahora, una esos denuncia tipos- él. Por pero eso no soy esa plata es defendiendo. tuya, Aldo. Yo no lo estoy defendiendo. Vos tenés que No, no, la ponerla. plata del Parece que trabajador. sí. No es la plata Pero que es ponen lo que mismo. carga nafta y vos te la quedás. No entienden. No, sí, es está lo bien. mismo. Yo no estoy defendiendo a Cristóbal No, López. no, yo ¿Sabés no lo digo que que lo estoy defienda, diciendo? estoy diciendo Que no dónde se quiero que discute. vaya solo Cristóbal López, que Bueno, vayan todos los que de después acuerdo. blanquearon. Vamos a empezar de a que uno, blanquearon porque si no, no va 100.000 millones nadie. de dólares, Por viejo. favor, sí, Valdés.